Hola a todos, bienvenidos de nuevo a MedFriends. Mi nombre es Antonio Muñoz y el día de hoy vamos a platicar acerca de las genialidades del músculo cardíaco, así como de los potenciales de acción del mismo. Comenzamos. Empezando por las genialidades, el corazón funciona como un circuito de dos bombas. Por un lado tenemos la bomba derecha, que está formada por el atrio o aurícula derecha y por el ventrículo derecho, y la bomba izquierda, que está formada por el atrio o aurícula izquierda y por el ventrículo izquierdo. Estas dos bombas, la derecha y la izquierda, funcionan en serie, es decir, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de este después va a pasar a los pulmones y después va a llegar a la aurícula izquierda y de esta al ventrículo izquierdo y después a los tejidos. Entonces como un circuito en serie. Primer punto importante. Ahora, si nosotros nos podemos a comparar ambos lados del corazón, vamos a tener que las cavidades derechas, tanto el atrio como el ventrículo derecho, van a manejar una menor presión en comparación al lado izquierdo. También van a tener un menor grosor en su pared de miocardio, de músculo, porque por la misma razón de que manejan menor presión, entonces no necesitan tanto músculo. En comparación al lado izquierdo, que sí maneja más presión y que sí sus paredes tienen un mayor grosor. Pero lo importante del ventrículo derecho es que se distiende más, tiene la capacidad de estirarse, digámoslo así, un poco más y por lo tanto van a acumular más volumen. Entonces, en resumen, cavidades derechas manejan más volumen, son más distensibles y las cavidades izquierdas manejan menos volumen, pero manejan más presión y además sus paredes tienen un mayor grosor. Bueno, en cuanto a las generalidades, pues sabemos también que entre los aurículas y los ventrículos hay una estructura que se denomina el esqueleto fibroso del corazón, que está formado por tejido conectivo. Y es bien importante esto porque el tejido conectivo no permite la conducción a través de él de potenciales de acción. Entonces la única manera que tiene la actividad eléctrica de las aurículas para pasar a los ventrículos es a través del nodo atrioventricular que se encuentra atravesando a este esqueleto fibroso. Eso también es muy importante y vamos a platicarlo más adelante. Hay dos tipos de circulación, la menor y la mayor. La menor es del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar que después llega hacia los capilares pulmonares y la circulación mayor es del ventrículo izquierdo hacia la aorta que lleva sangre a todos los tejidos. El movimiento de la sangre es unidireccional. Ya dijimos que pasa de atrio derecho, ventrículo derecho, después pulmones, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo. Esa unidireccionalidad se logra gracias a las válvulas cardíacas, ya que las válvulas cardíacas, al igual que las válvulas de las venas que vimos en el sistema circulatorio, pues evitan que haya un flujo retrógrado. Entonces por eso es unidireccional. Y otra cosa también importante es que el movimiento de sangre sigue un gradiente de presión. Va del sitio de mayor presión al sitio de menor presión. Bueno, otra cosa importante es que la actividad eléctrica siempre va a ocurrir antes de la contracción. Es decir, primero se van a despolarizar las aurículas y después va a haber una contracción auricular. Primero se van a despolarizar los ventrículos y después va a haber una contracción ventricular. Y también primero se van a repolarizar las aurículas y después va a haber una relajación auricular y primero se repolarizan los ventrículos y después hay una relajación ventricular. Y finalmente el punto de que las aurículas se contraen primero que los ventrículos. Las aurículas y los ventrículos no se contraen al mismo tiempo porque si no, no habría flujo de sangre de una cavidad hacia otra. Entonces, primero se contraen las aurículas para que pase la sangre de las aurículas a los ventrículos y después los ventrículos se contraen para que la sangre sea expulsada hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. En cuanto a las válvulas cardíacas, ya dijimos que garantizan el movimiento unidireccional, ya que evitan que la sangre se regrese. Y nada más mencionar que las válvulas atrioventriculares, es decir, la válvula mitral, que es izquierda, y tricúspide, que es derecha, tienen una peculiaridad estructural y es que tienen las denominadas cuerdas tendinosas, que son estas estructuras como lacitos, pero formadas de tejido conectivo, y que a su vez están unidas a estos músculos que son los músculos papilares.
Entonces esto es muy importante porque cuando pasa la sangre de las aurículas a los ventrículos, estas válvulas después se van a cerrar y van a evitar que la sangre de los ventrículos pase a las aurículas. Entonces, la manera para que esto ocurra es gracias a la contracción de los músculos papilares, que van a jalar a las cuerdas tendinosas para que éstas se cierren. Preguntas posibles que te pueden hacer es, ¿qué provoca que las válvulas se abran y se cierran? Los gradientes de presión. Cuando la presión de la aurícula es mayor que la de los ventrículos, se va a abrir la válvula. Pero cuando la presión de los ventrículos sea mayor que la de las aurículas, se va a cerrar la válvula. Y otra pregunta que también se realiza es, ¿cuál se va a cerrar primero? Primero siempre se van a cerrar las del lado izquierdo y después por unos milisegundos después se van a cerrar las del lado derecho. Entonces primero se cierra la mitral y después la tricúspide. Y primero se cierra la aórtica y después la pulmonar, pero por muy pocos milisegundos. Bueno, el corazón tiene principalmente dos tipos de células. Por una parte tenemos los miocardiocitos, los cuales están formando como tal al miocardio, al músculo cardíaco. Tenemos miocardiocitos ventriculares, pero también miocardiocitos auriculares. Ese sería el primer tipo de célula, pero también están las células marcapasos, las cuales están formando las estructuras del sistema de conducción, los cuales son nodo sinusal, nodo atrioventricular, haz de His y las fibras de Purkinje. En este esquema, todo lo que está de verde es el sistema de conducción formado por las células marcapasos, mientras que aquí podemos también observar de rojo al miocardio ventricular y también al auricular. Pues resulta que cada una de estos tipos de células va a tener un potencial de acción característico. Voy a adelantar un poquito las diapositivas aquí. Entonces, como yo les comentaba, en los textos se menciona que el corazón tiene dos tipos de células, los miocardiocitos y las células de marcapasos. Cada una de estas células tiene un potencial de acción que tiene una forma distinta. Aquí del lado izquierdo tenemos al potencial de acción de las células marcapasos, específicamente del nodo sinusal. Y de este lado tenemos al potencial de acción de los miocardiocitos, específicamente de los miocardiocitos ventriculares. En algunos textos también se refieren a que este potencial de acción es el potencial auricular, porque como tal el nodo sinusal pues se localiza en las aurículas y a este otro potencial de acción se refiere como potencial ventricular. Entonces lo puedes encontrar como el potencial auricular y potencial ventricular o como el potencial de las células marcapasos y el potencial de los miocardiocitos. Lo que sí es importante es saber identificar cuál es cada uno de acuerdo a su morfología y también las fases del potencial de acción que tiene cada uno de ellos, que es lo que vamos a discutir en un momento. También otra característica es que el potencial de acción auricular o el de las células marcapasos se denomina que es lento y el potencial de acción de los miocardiocitos o el potencial de acción ventricular se menciona que es rápido. Esto se define debido a esta parte del potencial. Como podemos ver aquí en el potencial ventricular prácticamente es como una línea vertical. Ocurre muy rápido. En cambio aquí si lo comparamos con el potencial auricular vemos que este tiene como una ligera pendiente. No es totalmente vertical como el ventricular. Por eso el ventricular se dice que es rápido y el auricular se dice que es lento. Otra característica es la duración. Vamos a ver que el potencial auricular tiene una duración de 150 milisegundos, mientras que el potencial ventricular tiene una duración de 300 milisegundos. Es decir, es más largo el potencial ventricular. Pero bueno, entonces vamos a platicar de cada uno de estos potenciales de manera más específica, más profunda, y vamos a empezar con el potencial ventricular. Antes hay que recordar que el músculo cardíaco está formado por miocardiocitos que tienen esta forma pantalonada, pero muy importante, estos miocardiocitos están unidos entre sí por los denominados discos intercalares,
que son estas líneas que como en zigzag que estoy delimitando en estos momentos. Estos son los discos intercalares. Pues resulta que estos discos intercalares, o mejor dicho, aquí a nivel de los discos intercalares, se observan diferentes uniones celulares. Para recordar las uniones celulares que forman a los discos intercalares, tenemos la mnemotecnia de Fant con D, donde la F y la E representan las uniones de tipo fase adherente, la N representa las uniones tipo nexo, también llamadas uniones gap, que son las más importantes, ahorita vamos a discutir por qué, y finalmente la D, que son los desmosomas. Entonces estos son los tipos de uniones presentes en los discos intercalares. ¿Por qué las uniones tipo nexo o gap son las más importantes? Pues resulta que por estas uniones, que aquí tenemos representado en verde una unión tipo gap o tipo nexo, por aquí van a atravesar iones de un miocardiocito hacia el otro. Y esto es muy importante porque supongamos que este miocardiocito sufre una despolarización. Acuérdate que la despolarización se caracteriza por una entrada de iones de sodio. Entonces estos iones de sodio que entraron en este miocardiocito van a poder atravesar por las uniones tipo gap o nexo a otro miocardiocito y también este se va a despolarizar. Es por eso que es muy importante. En resumen, gracias a estas uniones gap, si un miocardiocito se despolariza, este va a despolarizar a su vez a todos los miocardiocitos que estén en contacto con él y esos miocardiocitos a su vez a los que estén en contacto con él. Entonces al final de cuentas, una despolarización en un punto del miocardio se va a transmitir por esas uniones nexo a todo el miocardio en su totalidad. Por eso es muy importante. Y a esa propiedad se le denomina que, o mejor dicho, por esa característica se dice que el miocardio funciona como un sinsitio. Es decir, que todos los miocardiocitos funcionan a la par, se contraen a la par, como un sinsitio. Entonces por eso es muy importante. Sin embargo, también recuerda que las aurículas y los ventrículos no se contraen al mismo tiempo. Primero se contraen las aurículas y posteriormente se contraen los ventrículos. ¿Cuáles son algunas preguntas posibles que te pueden hacer con respecto a esto? La primera, ¿cuál es el estímulo para iniciar la contracción del miocardio? Vamos a ver que, como ya mencionamos, existen células que son las células marcapasos, que son las que propiamente se despolarizan de manera automática y después esa despolarización la van a transmitir a los miocardiocitos a través de estas uniones tipo gap. Siguiente pregunta, ¿cuáles eran los estímulos del músculo esquelético y del músculo liso como para comparar? Vemos que aquí en el miocardio el estímulo pues es un potencial de acción que se genera en las células de marcapasos. Y este estímulo después se transmite a los miocardiocitos y estos se contraen. Pero en el caso del músculo esquelético, el estímulo, acuérdate que era una neurona, una alfa motoneurona que liberaba acetilcolina en la unión neuromuscular. Ese sería el estímulo. Y en el músculo liso tiene varios estímulos. Era, por ejemplo, igual neurotransmisores o también el mismo estiramiento, lo que ocasionaba que ocurriera una contracción. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la función de las uniones tipo gap? Ya dijimos que es o tipo nexo, ya dijimos que es por donde atraviesan los iones y justamente permite que todo el miocardio funcione como un sinsitio. Bien, pasemos ahora a explicar el potencial de acción de los miocardiocitos o el potencial de acción ventricular, que es bastante interesante. Vamos a comenzar entonces. Aquí este esquema resume todo prácticamente. Tenemos aquí graficado el potencial de acción ventricular y aquí abajo tenemos los canales implicados en cada una de las fases. Vamos a ir explicando cada una de ellas. Vamos a empezar con la fase 0. La fase 0, bueno, en primer lugar el potencial ventricular tiene 5 fases, pero van del 0 al 4. Y la que vamos a iniciar es con la 0. No te confundas, no vamos a iniciar con la 1, vamos a iniciar desde la 0. Entonces, bueno, la primera fase es la fase 0, que es la fase de despolarización. Aquí se refiere a esta parte del potencial, que vemos que prácticamente pues, es una línea vertical, ¿no? Es una despolarización muy rápida, por eso se observa como una línea vertical. Bueno, aquí vamos a ver que una vez que se alcance el umbral, que es de menos 65 milivolts, se van a activar o abrir los canales de sodio dependientes de voltaje, pero rápidos. Y justamente se llaman así porque se abren de inmediato. Entonces de inmediato empieza a haber un flujo de iones de sodio
del espacio extracelular al espacio intracelular a través de estos canales de sodio, y eso va a ocasionar esta despolarización tan rápida que se observa como una línea vertical. Vamos a ver que después se van a inactivar los canales de sodio, estos canales rápidos de sodio, y después se van a activar ahora unos canales que se denominan canales de potasio rápidos, porque son los primeros en activarse. Esto es porque vamos a ver que aquí en el potencial ventricular, también aquí en la fase 3 se activan otros canales de potasio, pero estos canales de potasio se denominan lentos, mientras que aquí los de la fase 1 se denominan rápidos, porque estos son los primeros en abrirse y después vemos que se van a abrir los otros. Por eso también a estos canales de potasio se les denominan lentos o retardados. Pero bueno, entonces aquí en la fase 1, entonces se inactivan los canales de sodio dependientes de voltaje y se activan o abren los canales de potasio. Al abrirse los canales de potasio van a permitir que haya una salida de potasio hacia el espacio extracelular. Esto significa que van a empezar a salir cargas positivas del interior del miocardiocito, y es por eso que el potencial de acción empieza a volverse más negativo. Vamos a ver que después de eso se van a activar estos canales. Cuando ya iniciamos la fase 2, se van a activar estos canales de calcios que se denominan canales de calcio tipo L. Muy importante acordarte de la letra, tipo L. Cuando se abren estos canales de calcio tipo L, van a permitir la entrada de calcio hacia el espacio intracelular. Entonces aquí vamos a ver que van a empezar a entrar cargas positivas al interior. Pero también durante esta fase 2, también observa cómo los canales de potasio siguen abiertos o siguen activos. Por lo tanto, están saliendo cargas positivas por el potasio, pero están entrando cargas positivas por el calcio. Entonces, al final de cuentas, la entrada y salida de cargas positivas es la misma, y por eso el potencial de membrana se mantiene estable o se mantiene como una línea horizontal. A esta línea horizontal o a esta fase se denomina fase de meseta. Y te repito, ¿cuál es la explicación de que se lleva a cabo esta fase de meseta o que tenga esta apariencia horizontal? Pues que hay tanto entrada como salida de cargas positivas, salida de potasios y entrada de iones de calcio. Otra cosa importante es que, como te comenté, aquí al principio de la fase 1 se inactivan los canales de sodio dependientes de voltaje. Acuérdate que los canales de sodio dependientes de voltaje, cuando están en estado inactivo, es porque tienen la compuerta de inactivación aquí, estorbando la entrada de iones. Y eso es importante porque por más que tú estimules a estos canales, como están inactivos, pues no van a abrirse. Entonces, todo el tiempo en el que estén inactivos estos canales de sodio, se va a denominar que ese tiempo o ese periodo es el periodo refractario absoluto o periodo refractario efectivo. Es decir, que durante ese tiempo que empieza desde la fase 1 y que termina hasta acá, hasta el final de la fase 2, durante todo este trámite, por más que tú estimules al miocardiocito, no va a poder generar un nuevo potencial de acción. ¿Por qué? Pues porque en todo este trámite tenemos los canales de sodio inactivos. Pero bueno, seguimos. Entonces, al final de la fase 2 se van a inactivar también los canales de calcio, y los canales de potasio van a seguir abiertos. A su vez se van a abrir los canales retardados o lentos. Y entonces van a seguir saliendo potasios y va a seguir la repolarización. Se está haciendo más negativo el potencial de membrana, como vemos aquí. Y después ya para la fase 4, aquí se van a abrir otros canales de potasio, que son los canales IK1. Y estos canales de potasio son los que propiamente ya van a permitir que se vuelva a llegar al potencial de membrana en reposo. Observa cómo el potencial de membrana en reposo del miocardiocito es de menos 90. Acuérdate que en las neuronas el potencial de membrana en reposo era de menos 70. Aquí lo tenemos que es de menos 90, es más negativo. Pero más importante, hay que comparar este potencial de membrana en reposo con el potencial de las células de marcapasos. Vemos que aquí las células de marcapasos, su potencial de membrana en reposo es de menos 70, y el del
de las células ventriculares es de menos 90. Entonces, esto también es algo que tienes que saber, que el potencial de manera en reposo ventricular es más negativo que el potencial de manera en reposo auricular o de las células de marcapasos. Muy bien, aquí también tenemos un resumen de todo lo que acabamos de hablar para que puedas repasarlo. Pero también me gustaría mencionar lo siguiente, y es que una vez que inicie la fase 3, van a ponerse a trabajar todos estos transportadores. La bomba de sodio-potasio ATPasa, la ATPasa cerca y el cotransporte sodio-calcio. Y lo van a hacer de la siguiente manera. Para ello vamos a utilizar este esquema para explicarlo. Muy bien. Cuando se activaron los canales de calcio tipo L, que eran estos, los de la fase 2, los que vimos en la fase 2, estos, los canales de calcio tipo L, cuando se activan, pues ya dijimos que eso va a permitir que entre calcio del espacio extracelular. Entonces entra calcio extracelular al miocardiocito. Ese calcio extracelular que entra al miocardiocito, que está entrando aquí, va a unirse a otro canal que se llama el canal de rianodina, que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico. Y es muy importante porque cuando se une el calcio a este canal va a activarlo o va a abrirlo. Y eso va a permitir que ahora salga calcio, pero del retículo sarcoplásmico hacia el espacio intracelular. Entonces esto es súper importante. Los miocardiocitos necesitan que entre calcio extracelular para que ese calcio extracelular active a su vez a los canales de renodina y ahora el calcio del retículo sarcoplásmico también salga. Entonces prácticamente tenemos que el calcio está viniendo de dos fuentes, del espacio extracelular y del retículo sarcoplásmico. Eso es bien interesante. Y bueno, ese calcio después lo que va a hacer es que va a ir hacia las sarcómeras para que pueda haber una unión entre actina y miocina y se lleve a cabo la contracción. Entonces otro dato importante es que la contracción muscular está ocurriendo prácticamente durante la fase 2 o la fase de meseta y no dura toda la fase de meseta. Vamos a ver que la contracción va a ocurrir, digamos que en 2/3 partes de la fase 2 y ya en la última fase, en el último tercio de la fase 2, en la última porción, se va a estar llevando a cabo una relajación. Ahorita vamos a mencionar por qué es importante eso. Pero bueno, entonces, hasta ahorita hemos comentado que entonces este calcio que viene de los canales tipo L va a servir para unirse a los de renodina y que salga calcio del retículo sarcoplásmico. Pero bueno, entonces, esto es durante la fase 2. Fase 2. Pero vamos a ver que para el final de la fase 2 van a ponerse a trabajar todas estas proteínas. Va a ponerse a trabajar esta ATPasa llamada cerca. ¿Y por qué se llama cerca? Porque es una ATPasa de calcio que se localiza en el retículo sarcoplásmico. Entonces, esta cerca, que es la que tenemos aquí, va a tener la función de meter calcio al retículo sarcoplásmico. Y es una ATPasa, es decir, ocupa ATP, porque está metiendo el calcio en contra de su gradiente de concentración. Pero bueno, entonces este es por un lado la cerca. Ahora, este otro, el cotransportador calcio y sodio, también tienes que saber su función porque también es muy preguntable. Se encarga de sacar calcio, como vemos aquí, todo ese calcio que se introdujo a la célula, pues hay que sacarlo y lo está sacando, pero lo hace intercambiándolo con sodio. Entonces el cotransportador calcio-sodio es un antiporte, porque saca calcio pero mete sodio. Y después ese sodio que estamos metiendo es sacado a su vez otra vez hacia el espacio extracelular, pero ahora por la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces, si te das cuenta, estas proteínas, la cerca, el cotransportador y la bomba de sodio-potasio ATPasa, pues están funcionando a la par. Están dentro de un mismo objetivo, que es sacar el calcio del interior del miocardiocito hacia afuera otra vez.
Y como ya comentamos o vemos en este esquema, van a empezar a funcionar una vez que inicie la fase 3 y van a seguir funcionando hasta la fase 4. Ok, aquí también hay un problema en la imagen, vamos a corregirlo. Como les comentaba, el periodo refractario efectivo, también llamado periodo refractario absoluto, es el tiempo en el que los canales de sodio se encuentran inactivos, que es durante la fase 1 y la fase 2. Pregunta de examen también. Durante este periodo refractario efectivo, por más estímulos que reciba el miocardiocito, no va a poder volver a generar un potencial de acción. Una vez que inicia la fase 3, vamos a tener ahora el periodo refractario relativo. Y aquí es relativo porque aquí para este punto los canales de sodio ya no van a estar en estado inactivo, sino ahora van a estar en estado de cerrado. Y ya van a ser posible, va a ser posible volver a abrirse para generar un nuevo potencial de acción. Hay algunas preguntas que nos pueden hacer con respecto a esto que acabamos de platicar. Vamos a ir contestándolas para que quede claro el potencial de acción ventricular. La primera es, ¿qué ion provoca la despolarización en los miocardiocitos o en las células ventriculares? Como vemos aquí en el esquema, esta despolarización está provocada por la entrada de sodio a través de los canales de sodio dependientes de voltaje rápidos. Entonces aquí la respuesta sería sodio. Ahora, ¿cuál es el número de la fase de despolarización? La fase de despolarización es la fase 0, como tenemos aquí también en el esquema. Fase 0 de despolarización. La siguiente pregunta dice, ¿a cuáles iones es permeable el miocardiocito durante la fase de meseta? Y ya dijimos que durante la fase de meseta es permeable al calcio principalmente, pero también al potasio. Está entrando calcio y está saliendo potasio, por eso se genera una meseta. La siguiente pregunta es, ¿qué ion es responsable de la fase de meseta? Ya dijimos que en la fase de meseta hay entrada de calcio, salida de potasio, pero si nos preguntan cuál ion es el más importante, sería el calcio. Fase de meseta, calcio. Eso acuérdate siempre, como si fueran sinónimos. Fase de meseta, calcio. Contracción, porque también es durante esta fase donde se lleva a cabo la contracción del miocardiocito. Después, ¿cuál es el número de la fase de meseta? La fase número 2. También recuérdalo porque es muy preguntable. Fase 2 de meseta. ¿Cuál es el número de la fase de repolarización? 3. La fase de repolarización es el número 3. Pero ojo, porque aquí en el potencial ventricular tenemos dos repolarizaciones. La repolarización temprana, que es la fase 1, y la repolarización tardía, que es la fase 3. Pero si solamente te preguntan repolarización, seguramente se están refiriendo a la fase 3, porque es la repolarización más importante. La 1 es muy transitoria, es muy cortita. Después vamos a tener la siguiente pregunta que dice, ¿cuál es el ion más permeable durante la repolarización? Y la respuesta es el potasio. Este flujo de potasio a través de estos canales de potasio se denomina corriente rectificadora de potasio. Así también la pueden encontrar en los textos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la función de la corriente iónica IK1? Como dijimos, estos canales IK1, esta corriente IK1 se va a presentar en la fase 4 y su función es volver a establecer el potencial de membrana en reposo. Y finalmente, ¿cuál es la función de los canales de calcio tipo L? Los canales de calcio tipo L son los que se encuentran activos durante la fase 2 y su función es la de permitir la entrada de calcio para generar esta fase de meseta. Pero ya dijimos que es todo un proceso porque ese calcio que está entrando se va a ir a unir hacia el canal de reanodina para que éste se active y el calcio del retículo sarcoplásmico llegue al citosol del miocardiocito. Aquí también hay otras preguntas interesantes. ¿Cuál es el mecanismo de acción del amlodipino y nifedipino? El amlodipino y nifedipino son fármacos que se denominan bloqueadores de canales de calcio.
Entonces su función es bloquear estos canales de calcio tipo L. Estos canales de calcio tipo L son análogos a los receptores de dihidropiridina del músculo esquelético. Entonces, si te acuerdas, cuando vimos músculo esquelético hablamos de unos receptores de dihidropiridina. Pues en el músculo cardíaco esos receptores van a ser los canales de calcio tipo L. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre los bloqueadores dihidropiridínicos y no dihidropiridínicos? Los dihidropiridínicos, los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos son el amlodipino y el nifedipino. Y su función es inhibir estos canales de calcio tipo L y a los canales dihidropiridínicos del músculo esquelético. Los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos son, por ejemplo, diltiazem y verapamil. Y esos van a bloquear por otro mecanismo los canales de calcio. Muy bien, pasaremos ahora a explicar el potencial de acción auricular, es decir, el potencial de acción de las células de marcapasos. Así que vamos allá. En primer lugar, este potencial de acción solamente tiene 3 fases, a diferencia del potencial ventricular que tiene 5. Vamos a ir describiendo cada una de ellas. Vamos a iniciar con la fase 0. Aquí la fase 0 también se denomina de despolarización, al igual que en el potencial ventricular. Solamente que aquí sí cambia el ion involucrado, porque vamos a ver que la despolarización, que es esta fase que estoy delimitando ahorita, se debe a la entrada de iones de calcio al interior de la célula. En cambio, la despolarización o la fase 0 del potencial ventricular se debe a la entrada de sodio, pero aquí en el potencial auricular o de marcapasos, la despolarización se debe a la entrada de calcio. Esto siempre recuérdalo porque es muy preguntable. Pero bueno, vamos a ir describiendo entonces cada una de las fases. Aquí tenemos la fase 0 y aquí vemos que una vez que se alcanza el umbral, que en este caso es de menos 40 milivolts, se van a activar los canales de calcio, pero los canales de calcio tipo L. Los mismos canales de calcio tipo L también los vimos en el potencial ventricular, pero en el potencial ventricular estaban durante la fase 2. Aquí vemos que están durante la fase 0. Es importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, entonces la entrada de calcio va a ocasionar que se lleve a cabo una despolarización. Aquí vemos justamente esta despolarización. Y después vamos a ver que se van a inactivar estos canales de calcio y van a activarse ahora los canales de potasio. Estos canales de potasio, al activarse, van a permitir la salida de iones de potasio al espacio extracelular y por lo tanto van a ocasionar una repolarización. Entonces aquí en el potencial de acción auricular tenemos que empezamos con la fase 0 de despolarización y después sigue la fase 3 de repolarización. Aquí no hay ni fase 1 ni fase 2. Acuérdate, aquí no hay fase 2, es decir, aquí no hay fase de meseta. La fase de meseta solamente se encuentra en el potencial ventricular. Muy bien, entonces aquí vemos que ya estamos en la repolarización, la fase 3, porque están activos los canales de potasio. Aquí también la corriente de potasio se denomina corriente rectificadora, dicho sea de paso, pero bueno, vamos a ver que se está repolarizando hasta aquí. Y después vamos a continuar con la fase 4. Esta fase 4 es lo más importante que tienes que saber de potencial auricular, entonces pon mucha atención. De aquí salen muchísimas preguntas. En esta fase 4 también se conoce como la fase de la pendiente de despolarización, porque justamente se refiere a esta parte. Esta que está aquí sería la pendiente y se le llama pendiente de despolarización porque vemos que se está acercando justamente al umbral. Una vez que se alcance otra vez el umbral, pues se van a volver a activar los canales de calcio para empezar otra vez el potencial de acción como tal en la fase 0. Pero entonces observa cómo esta fase 4 entonces es una pendiente. Y esto es súper importante porque aquí vamos a tener que hay unos canales súper preguntables que son los canales tipo funny o los funny channel,
que son canales de sodio. Entonces, fíjate, estos canales son súper interesantes porque aquí, como vemos, pues está repolarizando por la entrada de potasio. La célula su potencial se está haciendo más negativo, pero cuando alcanza los menos 60 milivolts, se van a activar estos canales, estos funny channel, que son canales de sodio, se van a activar y entonces va a empezar a entrar sodio, se va a empezar a despolarizar hasta que se alcance el umbral. Y una vez que se alcance el umbral, se van a volver a activar los canales de calcio tipo L. ¡Fum! Además de estos canales funny channel, también aquí durante la fase 4 hay otros canales que son los canales de calcio, pero son tipo T. Estos canales de calcio tipo T también se le denominan canales de bajo umbral, porque si te das cuenta, pues umbral está muy bajito, es decir, es muy negativo. El umbral de estos canales de tipo T es de menos 50 milivolts, en comparación con los canales tipo L que tienen un umbral de menos 40. Entonces, si comparamos el umbral de los tipo L y los tipos T, pues vemos que el tipo T es un umbral muchísimo más bajo, bueno, un poquito más bajo. Por eso estos canales tipo T se llaman de umbral bajo. Pero bueno, entonces, en resumen, ¿qué genera esta elevación o este ascenso del potencial de membrana en esta fase 4? La entrada de sodio principalmente por los funny channel, pero también la entrada de calcio por los canales de calcio tipo T. Muy bien, entonces esta fase 4 es bien importante porque esta fase es la que le confiere la capacidad de automatismo a las células marcapasos o las células auriculares. ¿Por qué? Por lo siguiente. Aquí, imagina que aquí inicia un potencial de acción, ya se despolarizó, fase 0, repolarizó, fase 3, y ya se está repolarizando, se está volviendo más negativo y de repente se abren los funny channel y de nuevo vamos otra vez a despolarizar tantito hasta que se vuelven a activar los canales de calcio tipo L y se vuelve a repetir y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, gracias a estos canales funny channel es que se tiene automatismo, que las células de marcapasos estén despolarizando o estén teniendo potenciales de acción de manera de manera rítmica. Entonces es muy importante esto. También hay otro concepto que es el potencial diastólico máximo, que también lo pueden encontrar así. El potencial diastólico máximo se refiere al punto con el potencial más electronegativo. Aquí, si nos damos cuenta, si comparamos toda la gráfica del potencial, vemos que el punto más electronegativo pues es este. Esto representaría el potencial diastólico máximo. Potencial diastólico máximo. Y a partir de este potencial diastólico máximo inicia la fase 4 o la fase de la pendiente de despolarización. Ok, vamos a tener que, como ya, bueno, ya sabemos que existen muchas células de marcapasos, no solamente las del nodo sinusal, sino también del nodo atrioventricular, de las de His, de las fibras de Purkinje. En este caso todo lo que estuvimos platicando es sobre las células del nodo sinusal, pero pues hay otras. Y aquí podemos ver que cada célula del sistema de conducción tiene una morfología distinta para su potencial. Aquí comparamos el potencial sinusal y el potencial atrioventricular, pues se parecen, ¿no? Un poquito. Pero ya aquí el potencial del haz de His y el potencial de las fibras de Purkinje, pues ya es muy distinto. Por eso te comentaba que aquí propiamente estamos viendo el potencial de las células del nodo sinusal. Pero bueno, ¿por qué te pongo esta gráfica? Porque resulta que cada una de estas células del sistema de conducción va a tener también una fase 4, una fase dependiente de despolarización. Pero resulta, aquí por ejemplo estamos observando, bueno, intenté graficar únicamente la fase 4 de cada una de estas células de marcapasos. Y podemos ver entonces que si comparamos la fase 4 de cada una de ellas, vemos que el nodo sinusal tiene la fase 4 con mayor pendiente o con la pendiente más marcada. Esto es bien importante, ¿eh? Entonces, repito, el nodo sinusal tiene la pendiente de despolarización o la fase 4 más marcada, como podemos ver aquí. ¿Por qué es importante esto? Porque si nosotros ahora unimos o juntamos todas estas pendientes, las ponemos unas sobre otras, podemos ver que el nodo sinusal es el primero en llegar al umbral.
Aquí vemos, esta gráfica está bueno, la parte de las X es el tiempo, entonces vemos que aquí el nodo sinusal llega mucho más rápido al umbral en comparación, por ejemplo, el nodo atrioventricular, que se tarda todo esto, y muchísimo más a Giesecke-Purkinje, que vean que le va a tomar muchísimo más tiempo alcanzar el umbral. Entonces, por esta razón, el nodo sinusal es el marcapasos del corazón, porque debido a que su pendiente de despolarización o su fase 4 es la más marcada, pues llega muchísimo más rápido el umbral y entonces se va a despolarizar primero que las otras células. Así que una vez que se despolarice el nodo sinusal, que es el primero de despolarizarse, este va a enviar ese potencial o bueno, esa despolarización la va a transmitir a los miocardiocitos de todo el miocardio. Y entonces estos se van a contraer a la orden del nodo sinusal. Por esta razón. Entonces es súper bien importante esto. ¿Cuáles son las preguntas posibles que te pueden hacer? Vamos a revisarlas. La primera es, ¿cuál célula de marcapasos? Estamos hablando de nodo sinusal, atrioventricular, Giesecke-Purkinje, tiene la mayor pendiente durante la fase 4. La respuesta es el nodo sinusal. ¿Cuál alcanza más rápido el umbral de despolarización? También la respuesta es el nodo sinusal. ¿Cuál es la fase responsable del automatismo cardíaco? La fase 4. Esto también acuérdate que lo platicamos. De estas tres fases, la fase 0, la fase 3 y la fase 4, la que determina el automatismo de las células de marcapasos es la fase 4. Y a su vez, esta fase 4 principalmente está determinada por los canales tipo FONI, que son canales de sodio. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles canales permiten el automatismo del corazón? La respuesta es los FONI channel o los canales de sodio, bueno, que son canales de sodio. Estos canales FONI channel solamente se expresan en las células de marcapasos, no están en las células, en los miocardiocitos. Aquí regresamos de nuevo a este esquema donde vimos el potencial de miocardiocitos y vemos que aquí no aparece para nada los FONI channel, ¿no? Los FONI channel son solamente del potencial auricular. ¿Cuáles son otras preguntas posibles que pueden hacer? Número 1, ¿cuántas fases tiene el potencial de acción de las células marcapasos o el potencial de acción auricular? Y la respuesta es 3. La fase 0, la fase 3 y la fase 4. La fase 0 de despolarización, la fase 3 de repolarización y la fase 4 de la pendiente de despolarización o de automatismo. Siguiente pregunta, ¿las células de marcapasos tienen fase de meseta? Y la respuesta es que no. La fase de meseta solamente está presente en el potencial ventricular o en el potencial de los miocardiocitos. Es esta, la meseta, la fase de meseta o la fase 2, que se debe a los canales de calcio tipo L. Siguiente pregunta, ¿cuál es el ion que provoca la despolarización de las células de marcapasos? Lo tenemos aquí. Dijimos que esta despolarización se debe al calcio, que entra por los canales de calcio tipo L. Siguiente pregunta, ¿cuál es la fase responsable del automatismo? Ya lo dijimos, la fase 4 o la dependiente de despolarización. ¿En qué fase se activan o se abren los FONI channel? Que acuérdate que los FONI channel son canales de sodio. Entonces, ¿en qué fase? Pues en la fase 4 también. ¿Qué ion es permeable a través de los FONI channel? Ya dijimos, el sodio. Muy bien, finalmente para terminar este video vamos a platicar un poquito sobre el sistema de conducción cardíaco. Ya dijimos sus componentes, es el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, y observa cómo entre el nodo sinusal y el nodo atrioventricular existen estos tres haces internodales entre nodo y nodo que los comunican, el anterior, el medio y el posterior. Pero también vemos que del nodo sinusal que se encuentra, acuérdate que en el atrio derecho, el nodo sinusal se encuentra en el atrio derecho, vemos que a partir del nodo sinusal sale un haz, que es el haz de Bachmann, que se dirige hacia el atrio izquierdo, para que así
lleve a la despolarización hacia el atrio izquierdo y haya pues una despolarización de ambos atrios o de ambas aurículas. Después, otro componente del sistema de conducción es el haz de His, que después se ramifica para formar la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, que posteriormente en su porción más distal van a formar a las fibras de Purkinje. Muy bien, pues vamos a ver de cada uno de estos componentes del sistema de conducción, que en general son 4, el nodo sinusal, el nodo atrioventricular, el haz de His y Purkinje. De cada uno de ellos vamos a describir la localización, vamos a describir su función, alguna que otra característica importante y muy importante la frecuencia de disparo. Ya dijimos que de todos estos, el marcapasos del corazón es el nodo sinusal y es el que tiene la frecuencia de disparo más alta, que es de 60 a 100, que esta es la frecuencia cardíaca normal en reposo, de 60 a 100 latidos por minuto. Vemos que después estos otros componentes del sistema de conducción pues tienen una frecuencia cardíaca más baja. Importante aquí que el haz de His y Purkinje comparten la misma frecuencia, de 30 a 40, que ya es muy poquito. Bueno, entonces vamos a comenzar. En el nodo sinusal, su localización, bueno, primero, tanto el nodo sinusal, atrioventricular y las de His se van a localizar en el subepicardio, cercanas al epicardio. Y las de Purkinje son las únicas que ya se introducen un poquito más y llegan al subendocardio. Primer punto importante. Ahora bien, en cuanto a la localización del nodo sinusal más específica, tenemos que sí está en el subepicardio, pero se localiza en el atrio derecho, en la desembocadura, bueno, cercano a la desembocadura de la vena cava superior. Aquí tenemos la vena cava superior y vemos que cerca está el nodo sinusal en el subepicardio. ¿Cuál es la función que tiene? Ya dijimos que es el marcapasos del corazón, que tiene una frecuencia de disparo de 60 a 100 latidos por minuto y que tiene la fase 4 más, bueno, la pendiente de fase 4 más marcada. Otras características es que este nodo sinusal va a tener receptores simpáticos y parasimpáticos, beta 1 simpático, parasimpático M2, y justamente a través de estos receptores el sistema nervioso autónomo va a regular la frecuencia cardíaca. Vamos a ver que el sistema nervioso simpático a través de los beta 1 va a aumentar la frecuencia cardíaca y el parasimpático a través de los M2 va a reducir la frecuencia cardíaca. Estos receptores beta 1 y M2 también es muy importante que los recuerdes. Ok, entonces después pasamos al nodo atrioventricular. Su localización ya dijimos que es en subepicardio, pero este se localiza en el triángulo de Koch, que realmente es un triángulo anatómico, que aquí les traigo un esquemita, nada más para mencionarlo. Este triángulo de Koch, que es el que está con las líneas punteadas de negro, pues está formado por los siguientes límites. Tiene 3 límites, por eso es un triángulo. El primer límite es la válvula de Tevesio. Esta válvula es del seno coronario. El tendón de Todaro también es un tendón del seno coronario. Y aquí el otro límite es la válvula tricúspide. Entonces, en medio del triángulo de Koch, ahí vamos a encontrar al nodo atrioventricular. Esta es su localización, su función. Esto es bien importante y bien interesante también. La función es que va a retrasar la conducción del potencial de acción como tal. Digamos que aquí se genera en el nodo sinusal y ¡fum! De inmediato transmite ese potencial de acción muy rápido a través de las de Bachmann, a través de los haces internodales. Digamos que aquí va muy rápido, ¿no? El potencial de acción. Va con una velocidad de conducción muy rápida y de repente llega al nodo atrioventricular y aquí se detiene. Vamos a hacer la analogía como si el nodo atrioventricular fuera como la caseta. Tú cuando vas manejando en la autopista pues vas súper rápido, pero ya cuando llegas a la caseta pues te tienes que detener y hacer fila para pagar. Entonces pues lo mismo aquí, entonces aquí se retrasa la velocidad de conducción y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ese retraso de la conducción permite que las aurículas y los ventrículos se contraigan a diferente tiempo. Y eso es bien importante porque si las aurículas y los ventrículos se contrayeran al mismo tiempo, no habría flujo de sangre, no habría llenado ventricular. La sangre no podría pasar de las aurículas a los ventrículos para llenarlo, entonces no habría diástole. Entonces,
Es muy importante este retraso porque permite que las aurículas se contraigan primero y después se contraigan los ventrículos. Súper importante. Entonces acuérdate, el nodo atrioventricular pues va a retrasar la velocidad de conducción, es como nuestra caseta. Otro dato importante es que entre las aurículas y los ventrículos, como ya dijimos, existe el esqueleto fibroso del corazón, formado por las válvulas y por otros componentes de tejido conectivo. Y ya dijimos que el tejido conectivo no conduce los potenciales de acción, funciona como un aislante. Entonces, la única manera de que la actividad eléctrica pase de las aurículas a los ventrículos es a través del nodo atrioventricular. Por eso te digo que funciona como una caseta, donde sí retrasa la velocidad de conducción, pero también es el único sitio por donde puede pasar la actividad eléctrica de las aurículas a los ventrículos. Muy importante entonces, si te preguntan en el examen, del sistema de conducción, ¿quién tiene la menor velocidad de conducción? Pues la respuesta es el nodo atrioventricular. Seguimos ahora con el haz de His. Este se va a localizar en el subepicardio, justo por debajo del esqueleto fibroso del corazón, en esta parte que es el septum interventricular, pero la porción membranosa. Entonces ahí se encuentra el haz de His. Y su función es filtrar la frecuencia de disparo elevada que viene de las aurículas. Imagínate que las aurículas están como en una arritmia, están en un flóter auricular, por ejemplo, entonces están contrayendo muy rápido. Están a su vez no solamente contrayéndose muy rápido, sino generando muchos potenciales de acción. Entonces, esos potenciales de acción van a llegar a las de His y el haz de His va como a filtrar para que no pasen todos, sino que pasen menos, y de esa manera, aunque las aurículas estén con una arritmia, esa arritmia no llegue hacia los ventrículos. Entonces realmente tiene una función de protección muy importante. Porque vamos a ver después que las aurículas, cuando tienen una arritmia, pues todavía no amenaza tanto la vida. Pero si hay una arritmia ya en los ventrículos, que son los que propiamente van a bombear la sangre a todos los tejidos, pues ahí sí ahí sí puede ocasionar la muerte. Entonces por eso es muy importante este sistema de protección de las de His. Y finalmente Purkinje, que se encuentra en el subendocardio, y vemos que Purkinje es lo contrario al nodo atrioventricular. Este tiene la mayor velocidad de conducción, la mayor, cerca de 4 metros por segundo, o sea, muy, muy rápido. Y justamente eso permite que el potencial llegue a todos los ventrículos de manera muy rápida. Otra cosa también es que cuando el nodo sinusal y el nodo atrioventricular dejan de funcionar, quien toma el control de la frecuencia cardíaca del corazón va a ser el haz de His y Purkinje, los cuales pues tienen la misma frecuencia de disparo. Entonces cuando dejan de funcionar estos y el control lo tiene el haz de His y Purkinje, a eso se denomina escape ventricular. Es decir, el ventrículo es propiamente el que ahora toma el control de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué el ventrículo? Porque el haz de His y Purkinje pues se localizan en el ventrículo. Y vamos a ver que para que el haz de His y Purkinje tomen el control es necesario que pase un tiempo. O sea, una vez que deja de funcionar el nodo sinusal y atrioventricular, tienen que pasar de 5 a 20 segundos para que el haz de His y Purkinje como que les caiga la onda y digan, ahora yo voy a llevar el control. Y justamente en ese periodo de tiempo, en esos 5 a 20 segundos en lo que estos se ponen a trabajar, el paciente pues no tiene bombeo de sangre y se desmaya. A eso se conoce como el síndrome de Stokes-Adams, que es justamente un síncope en lo que el haz de His y Purkinje pues toman el control, con esta frecuencia de disparo pues bastante baja. ¿Cuáles son las preguntas posibles de esto? Las aurículas y ventrículos se contraen al mismo tiempo, ya dijimos que no, primero se contraen las aurículas y después los ventrículos, y esto es gracias al retraso que genera el nodo atrioventricular. Ahora, ¿cuál tiene mayor velocidad de conducción? Ya dijimos que Purkinje, 4 metros por segundo, mayor velocidad de conducción. ¿Cuál tiene menor velocidad de conducción? Nodo atrioventricular. ¿Y cuál es la localización del nodo sino auricular? Que este es como de las más preguntadas, y ya dijimos que se localiza en el atrio derecho, en la desembocadura de la vena cava superior. Muy bien, como ya comentamos, el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, van a regular la frecuencia cardíaca. Sin embargo, es importante aclarar que el corazón por sí mismo tiene la capacidad de contraerse
A eso se le conoce como automatismo, que ya platicamos al respecto. Pero el sistema nervioso autónomo lo que hace es regular la frecuencia cardíaca. Como tal, no permite que se contraiga, sino más bien regula la frecuencia cardíaca. Entonces es importante hacer esa distinción. Ok, vamos a empezar entonces a ver cómo lo regula el parasimpático. Todo este efecto regulatorio va a caer sobre la fase 4 porque ya dijimos que la fase 4 es propiamente la fase del automatismo. Así que vamos allá. En primera, el corazón está inervado por el nervio vago, es importante saberlo. Y el nervio vago pues es un nervio parasimpático, entonces el neurotransmisor que utiliza es acetilcolina. Y ya dijimos que el receptor parasimpático que se localiza en el corazón es el M2, pregunta de examen. Este receptor lo van a expresar las células de marcapasos, es decir, tanto sinusal como atrioventricular, en general las células auriculares. Importante hacer la diferencia porque ahorita vamos a ver más adelante que el sistema nervioso simpático también se va a expresar en los ventrículos, pero aquí vemos que el parasimpático solamente se expresa en las aurículas. Y bueno, ¿qué va a ser el efecto? Una vez que la acetilcolina se une a sus receptores M2, va a ocasionar que esta pendiente 4 tenga una menor pendiente. Aquí vemos que si comparamos, este sería el potencial de marcapasos en una célula normal, en reposo, o sea, sin influencia del sistema nervioso autónomo, y aquí en morado con influencia del parasimpático. Entonces vemos cómo pasa esta fase 4 que tiene esta pendiente a esta otra. Vemos que la pendiente, en primer lugar, se hace más negativa. Vemos cómo el potencial de acción se vuelve más negativo, pero también la pendiente se hace menor. Entonces aquí tenemos en reposo una mayor pendiente y aquí con parasimpático una menor pendiente. Entonces vamos a ver que esto va a ocasionar que se tarde más tiempo en llegar al umbral. Entonces esto va a ocasionar que la frecuencia cardíaca disminuya. Antes de seguir explicando, vamos a explicar unos conceptos que ahorita vamos a utilizar mucho en la explicación que vamos a dar. Estos son los conceptos. Vamos a empezar primero con batmotropismo. El batmotropismo se refiere a la capacidad que tienen las células para excitarse, es decir, para generar un potencial de acción. Tanto las células de marcapasos como también los miocardiocitos, ambos tienen la capacidad de excitarse, ambos pueden generar potencial de acción, porque incluso ya en esta clase vimos el potencial de acción de cada uno de ellos. Entonces, ambas células tienen batmotropismo, tienen la capacidad de excitarse. El siguiente concepto es el de automatismo. Aquí el automatismo solamente lo van a presentar las células del sistema de conducción, porque son las únicas que tienen fase 4. Entonces, bueno, en este sentido me refiero a que son los únicos que tienen esa pendiente de despolarización que platicamos. Entonces, bueno, el automatismo es la capacidad de generar potenciales de acción de manera espontánea. O sea, las células de marcapasos no necesitan ningún estímulo, ellas mismas generan ese potencial de acción. Ya dijimos que la razón es por los Fonny Channel, que se activan cuando se repolariza. Entonces, en cuanto se repolariza, se activan y otra vez vuelven a generar un potencial de acción. Bueno, el siguiente característica es el dromotropismo. Aquí, para que te acuerdes de esto, el dromotropismo, piensa en un dromedario, en un camello. Entonces los camellos pues conducen, o sea, llevan gente de un lado a otro. Entonces el dromotropismo es la capacidad de conducir un potencial de acción, pero a través de la membrana celular. Y esto pues también lo hacen tanto las células de marcapasos como los miocardiocitos. Cronotropismo se refiere a la frecuencia cardíaca. Cuando decimos que se tiene un efecto cronotrópico positivo, se refiere a que aumenta la frecuencia cardíaca. Y cuando decimos que tiene un efecto cronotrópico negativo, significa que disminuye la frecuencia cardíaca. Muchos fármacos van a escuchar que decimos, ese fármaco es un cronotrópico positivo. Significa que aumenta la frecuencia cardíaca. O ese fármaco es un cronotrópico negativo. Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Okay? Entonces estos términos sí domínenlos al 100%. Y después viene el concepto de inotropismo. Inotropismo se refiere a la contracción. Entonces, cuando decimos que un fármaco es inotrópico positivo, significa que aumenta la contracción del miocardio, la fuerza de contracción.
Y cuando es inotrópico negativo es que disminuye la contracción o la fuerza de contracción. Es muy importante estos términos. Y ahorita los vamos a poner en práctica. Porque vamos a ver que habíamos comentado que el parasimpático lo que ocasiona es que disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces es un efecto cronotrópico negativo. Después vamos a ver que también estos receptores M2 se expresan en el nodo atrioventricular. Y ya dijimos que el nodo atrioventricular permite que la conducción de las aurículas hacia los ventrículos. Entonces vamos a ver que al unirse van a disminuir la conducción a través del nodo atrioventricular y también van a reducir su excitabilidad. Es decir, van a tener un efecto dromotrópico negativo porque van a disminuir la conducción y un efecto batmotrópico negativo porque disminuye la excitabilidad del nodo atrioventricular. Vamos a tener que en reposo predomina el tono parasimpático. Es decir, ahorita nosotros estamos tranquilos, sentados en nuestro cuarto, estamos en reposo y tenemos una frecuencia cardíaca que no pasa de 70. Entonces vemos que el predominio es hacia una frecuencia cardíaca baja en reposo. Por eso se dice que en reposo predomina el tono parasimpático. Los atletas de alto rendimiento que realizan mucho deporte tienen un mayor tono parasimpático. O sea, ellos no tienen en reposo. Una persona sedentaria, digamos, tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 70 latidos por minuto. Pero un atleta que ya realizó mucho ejercicio va a tener en reposo una frecuencia cardíaca incluso de 40 o puede llegar incluso a 35. Entonces predomina mucho más el parasimpático en los atletas. Y finalmente vemos que el exceso de un estímulo parasimpático puede provocar bloqueos atrioventriculares. Los bloqueos atrioventriculares es cuando ya no hay conducción a través del nodo atrioventricular. Y como ya dijimos, el parasimpático, un efecto que tiene es disminuir la conducción a través del nodo atrioventricular. Entonces, si se pasa, si hay un tono parasimpático muy intenso, pues de plano va a bloquear por completo la conducción a través del nodo atrioventricular. Ok, pasando ahora al sistema nervioso simpático, vamos a ver que el corazón está inervado por nervios simpáticos y el neurotransmisor pues es la noradrenalina. Aquí los receptores son los beta 1 y estos se localizan tanto en aurículas como en ventrículos. Acuérdate que dijimos que el simpático sí se expresa en ventrículos. ¿Cuál efecto va a tener? El opuesto al parasimpático. Aquí vamos a tener que el simpático va a aumentar la pendiente de la fase 4. Aquí lo tenemos en reposo y aquí vemos cuando ya hay estímulo simpático como la pendiente se hace más marcada, casi se nota como más vertical. Entonces esto va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a tener un efecto cronotrópico positivo. Vamos a tener también que estos receptores beta 1 también se expresan en el nodo atrioventricular y vamos a ver que van a aumentar la excitabilidad y la velocidad de conducción, lo contrario al parasimpático. Entonces van a tener un efecto batmotrópico positivo y dromotrópico positivo. Y después vamos a tener, esto es súper importante, porque esto es un efecto que sí tiene el simpático, pero el que el parasimpático no tiene. Vamos a tener que también el simpático va a tener un efecto inotrópico positivo, es decir, va a aumentar la contracción del miocardio. Eso es bien importante. Aquí tenemos justamente que se va a aumentar la contracción porque lo que hace es aumentar la permeabilidad de calcio durante la fase de meseta. Entonces de esa manera genera un aumento en la contracción.